encanta Madrid porque es una ciudad que está abierta, que es una ciudad multicultural. Cardiff tiene cosas muy interesantes que hacer. Vamos a visitar lo que la gente está haciendo. La verdad es que he estado en muchos sitios en el mundo, pero esta es mi primera vez en Gales. Vamos a explorar Cardiff, la capital europea del fútbol de este año. ¿Te vienes? Los romanos estuvieron aquí, luego vinieron los normandos y ahora Javier Zori. Vamos a visitar el castillo. ¿Veis este casoplón? Pues era solo uno de los que tenía el marqués de Bute, uno de los hombres más ricos del mundo en su época. Y justo ahí, en el estadio, es donde los nuevos reyes serán coronados. Una de las cosas que más me gustan de este estadio es que está situado en el centro de la ciudad, por lo que puedes hacer turismo y disfrutar del deporte sin necesidad de hacer ningún traslado. Vamos a probar el perfecto té galés, la tarta galesa, un poquito de pan moteado y luego, por supuesto, el té. Este es el mercado de Cardiff, algas con berberechos. Continuamos con estas albóndigas de hígado con guisantes, un plato típico de los días de partido. Todo aficionado al deporte ama la cerveza, por eso hemos venido a probar Brains, la cerveza local de Cardiff. Hace 30 años nadie se acercaba hasta los muelles de Cardiff, sin embargo ahora la bahía se ha convertido en uno de sus grandes atractivos. Aquí tenemos el Millennium Center, el icono moderno de la ciudad. Este es el punto de encuentro del teatro, de la danza y de la ópera. Bueno, pues aquí en el restaurante Chapel es el momento de deciros adiós. Espero que os haya gustado mucho esta Cardiff que os he descubierto.